Uno de los males de las enfermedades evangélicas es la versiculitis. Aprendemos versículos, pero versículos fuera de contextos. Y hay versículos que decimos como fórmulas mágicas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Los que aman a Dios. Y así uno puede estar textos que aprendemos. Pero una cosa es subir el monte Everest cual alpinista, con los esfuerzos que implica. Otra cosa es subir en helicóptero, sin esfuerzos. Y entonces se pierde mucho de lo que el texto nos quiere decir. Hemos estado con Marcos aquí en la iglesia y estamos trabajando algunos temas muy puntuales. Y creo que es muy enriquecedor ver siempre el libro completo y ver los versículos en sus contextos. Hoy nos corresponde el texto de la viuda y su ofrenda. Es muy diferente leer el texto solo que verlo en su contexto. Cómo Jesús va trabajando, cómo Marcos va narrando hasta que llega a esa parte. Cuando uno lee Marcos tiene un asunto muy importante y es la inclusión de los deprimidos, de los excluidos. Y siempre los pone como ejemplo. Hay en Marcos 4 mujeres que son clave para el libro. Una es la mujer del flujo de sangre. Una mujer que está allá en la periferia y quiere ver a Jesús y dice, si tan solo toco el borde del manto, seré sana. Bueno, mujer menstruosa, excluida, y se las ingenia y llega y toca el borde y es sana. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos así como que mira tanta gente y alguien lo tocó. Virtud salió de mí. Ahí está en remojo Jairo, el principal de la sinagoga, que la hija está enferma. Y le dice entre líneas a Jairo, el principal, mira, debes tener la fe que tuvo ella. Te pone a la mujer del flujo de sangre como ejemplo para el principal de la sinagoga. Está la mujer sirofenicia. Jesús ha multiplicado los panes, 5,000, después multiplicó 4,000 y en el medio de la multiplicación está la mujer sirofenicia. Los discípulos están peleando porque no entienden el asunto y esta mujer dice, sí, pero es que los perrillos comen las migajas. Y Jesús dice, esta mujer sí se dio cuenta quién soy yo. Yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Los discípulos que están con Jesús no saben. Y les dice, vean, sigan ese ejemplo. Ella come migajas del pan. Yo soy el pan de vida. Ahora aparece la mujer viuda allí en el tesoro. Y aquí la va a poner como ejemplo para los escribas. Y en el capítulo 14 está la cuarta mujer y es la mujer del perfume costoso. Y están allí los discípulos Judas peleando que, uy, cuánta plata se perdió. Y él dice, esa mujer me ha preparado para la sepultura. Eso es importante porque ya Marcos nos va a introducir en el camino de la pasión de Jesús, la muerte de Jesús. Y en el capítulo 8 de Marcos hay un quiebre del libro. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen, tú eres Juan el Bautista, Elías, un profeta. ¿Y ustedes quién dicen? Tú eres el Cristo. Y allí el libro hace un giro que va a desencadenar en la cruz del Calvario. Desde el capítulo 8 en adelante es camino de pasión.
y se vincula fuertemente cuando entra a Jerusalén. Capítulo 11 que estudiamos acá el día domingo. Y ese capítulo 11, cuando Jesús ya condena el templo, desencadena las controversias. Y allí Jesús tiene con ellos el debate. Y termina esta porción cerrando el hilo con la viuda y su ofrenda. Dice el texto en Marcos capítulo 12, verso 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que le gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hace esa denuncia de los escribas, sus apariencias de piedad, pero son lobos rapaces que devoran, y aquí Marcos puntualiza, la casa de las viudas, y hacen allí pretextos vestidos de oración. Aquí vamos a ver entonces que esta porción se convierte en una bisagra que abre para el lado de las controversias y abre para el lado del capítulo 13, la destrucción del templo. Y allí está entonces, después de esta denuncia, después del sermón, vienen las ofrendas. Acá parece que es a la inversa. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, posiblemente una de las abusadas, allá en el versículo 40. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta pobre de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Repito, posiblemente esta viuda representa a las viudas abusadas. Y el texto hace allí una redundancia. Una viuda pobre. En Israel, viudas son pobres. Ellas son salvadas por el levirato. Ya el esposo nuevo le da y sale de sus condiciones de miseria. Pero entonces es como un asunto redundante. Viuda pobre. Los que veían el cuadro posiblemente estaban descrestados viendo las muchas ofrendas de los ricos. Y Jesús llama a los discípulos que han desaparecido en las controversias. En las controversias no se ven los discípulos. Donde está el asunto bien al rojo vivo, los discípulos se perdieron. Y aquí Jesús los llama y los vincula para la enseñanza
Y este es el mensaje contundente para enseñarles una lección. Debo decir lo siguiente antes de entrar en el texto, que hay dos observaciones muy puntuales que debemos tener presente. El Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Ese salmo, haciendo ya algunos desgloses, está mostrando que nosotros no somos propietarios de nada. Somos propiedad de Dios. Porque Dios es el dueño de todo. Esa es una declaración contundente. Él creó todo cuanto existe, todo es de Él. En última, somos mayordomos de los bienes de Dios. Así que si todo es de Él, ¿de qué ufanarse cuando le damos? Entonces, dar es un acto de gracia. De gracia recibimos, de gracia. Entonces, ¿dónde radica la gracia de darle a Dios al punto que Dios quede maravillado? Jesús está maravillado con la viuda. Entonces, ¿dónde radica la gracia de que Jesús quedó maravillado? Eso es muy importante. Y una segunda observación es que el dar se fundamenta en el carácter de Dios. Dios es amor. Si siendo malos damos cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden? Ese es el carácter de Dios. El mundo fue creado para ser dado al hombre. La mujer fue dada al hombre. Los profetas fueron dados a las naciones. Pablo fue dado a los gentiles. Dios mismo se dio en la cruz por la humanidad. Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Fuimos creados no para ser recipientes. Fuimos creados para darnos al prójimo. Ese es el carácter de Dios. Pero luchamos en estos contextos posmodernos con nuestra sociedad de consumo, que nos dice William Ospina, nadie ignora que la publicidad es el lenguaje más autoritativo que existe. El imperativo de esta publicidad es: compra, lleva, ten, aprovecha, decídete, disfruta, posea. Es un recibir y meternos en ese mundo donde dar cuesta. La teoría de la prosperidad redujo el asunto al asunto de recibir dinero. El dios Mamón. Y esto ha sido el vehículo para enriquecer a algunos cuantos. Creo que requerimos recuperar el enfoque de darnos al otro. Porque en última, lo menos complicado es dar plata. Este pasaje, viéndolo en contexto con lo anterior, las viudas objeto de estafas por parte de los escribas, los piadosos, llega al arca de las ofrendas como representante de ellas, abusada, pero cumpliendo con lo que le corresponde, darle a Dios. Las circunstancias de abuso no le cambiaron la agenda de piedad.
Ella siguió en el ejercicio de dar con un corazón dispuesto para Dios. Y esa ofrenda de la viuda va a desenmascarar la realidad del corazón de los religiosos. Lo que descresta al hombre no descresta a Dios. Entonces yo he llamado esta reflexión así. Allí mi asistente, por favor. La ofrenda desenmascarante. Dios, Señor o limosnero. Lo que doy deja ver quién es Dios para mí. En versión de refranes, dime lo que das y te diré quién es Dios para ti. Entonces Jesús llama a los discípulos para enseñarles una lección de vida. En el texto aparece 7 veces la palabra echar. ¿Lo vieron? 7 veces aparece la palabra echar. Y está siempre en el contraste de los que echan mucho y una viuda. Es decir, ¿cuántos ricos hay en el texto? Muchos. ¿Cuánto dieron? Mucho. Diríamos hoy ofrendas generosas. El énfasis que muestra el texto es que muchos ricos echaron mucho. Y el contraste está, ¿cuántas viudas hay? Una. ¿Cuánto dio? Lo que Dios se podía contar. 2 blancas. Diríamos en términos contextuales, una ofrenda pichirri. Ella se podía contar y también se contaba su ofrenda. Y esa ofrenda que ella dio recibe la alabanza del Señor, que está sentado viendo a los oferentes. Y Jesús aprovecha la ocasión y llama a los discípulos que se han perdido en el tiempo de las controversias. Y está aquí mostrando todo ese contraste que trae el libro de Marcos, el contraste social de los marginados. Y aquí la viuda es incluida como el ejemplo. Estos ricos, leyendo en contexto con Marcos 11, quizás eran los mercaderes del templo. Vendían palomas, negociaban, era Wall Street. Las viudas carecían de condición social. Debían ser protegidas por ellos, pero no, eran abusadas. Debían recibir misericordia, pero ellos las oprimían. A los ojos de Jesús, esta viuda pobre e indefensa actúa dando todo, sabiendo la corrupción del manejo financiero de los escribas. Yo doy. ¿Qué hacen allá con esa plata? Ese problema es de ellos con Dios. ¡Qué poder! Ese dar revela la condición del corazón. Uno ve por la Biblia que el dar es un asunto íntimo. El dar es un asunto del corazón. Lo que es la ofrenda, la oración y el ayuno se marcan como pautas de piedad en Israel que se deben hacer en secreto. Cuando des tu derecha no sepa lo que da tu izquierda. Cuando ores, entra en tu aposento. Cuando ayunes, no vayas con la cara lánguida. Son asuntos íntimos que se hacen para Dios. Es Dios quien aprueba la ofrenda del oferente, porque en últimas damos no para ser vistos por los hombres, sino para agradar
a Dios. En Génesis capítulo 4 se nos cuenta que Caín llevó una ofrenda y Abel llevó una ofrenda. Pero Dios vio a Abel y su ofrenda. Es decir, Dios ve la ofrenda a través del oferente. Si traes una ofrenda y estás mal con tu hermano, déjala allí. Reconcíliate y entonces sí ven con la ofrenda. A Dios le interesa el oferente más que la ofrenda misma. Después de esta observación que sigue el hilo de lo que Jesús está desenmascarando, le dice a los discípulos: no se dejen engañar, no se dejen descrestar por las apariencias de los que dan mucho. Y los llama y les dice, versos 43 y 44, qué versículos tan poderosos. Yo lo leo de esta forma: esta viuda dio más que todos juntos. Dieron mucho, pero esta dio más que todos juntos, porque ella dio lo que tenía para vivir. Uno puede escuchar allí a Pedro en sus pensamientos: ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? 2 moneditas pichirris comparada con ofrendas millonarias. Los ricos dieron lo que les sobraba. El concepto que encierra el texto es que cuando uno da lo que le sobra, Dios es un limosnero, porque al limonero se le dan las obras. Leímos que Dios es el dueño de todo, porque todo lo hizo Él. Todo cuanto habita en este mundo es de Él. Y esto le están dando a Dios lo que le sobra. Al dueño de todo lo han convertido en un pordiosero. Entonces, en términos de contribución, la ofrenda de la viuda no fue muy significativa. Sin embargo, evaluada por las normas del reino, es mayor. Porque la viuda lo dio todo. Dio todo cuanto poseía. Esas 2 moneditas eran sus diamantes. Esas 2 monedas era todo lo que tenía para comprar quizás mañana el desayuno. Ella ofrendó su sustento vital y quedó expuesta. Quizás en la mente de ella resuenan: si Dios cuida a los pajaritos, cuidará de mí. Los ricos dieron tanto, pero no comprometieron el pan del día siguiente. La viuda quedó a expensas de la misericordia de Dios. Creo que la lección que Jesús está enseñando a los discípulos es: el asunto no es dar, el asunto es darse. En mi ofrenda debe ir mi vida. Eso es lo que enseñó en Marcos capítulo 11. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A Dios se le da la vida. Aquí está el ejemplo gráfico con plastilina. Esta viuda está dando su vida. No lo que le sobraba. No es dar, es darse. La viuda, sin ser teóloga, sin ser escriba, sin ser profesional de la Biblia, encarna el mensaje de Jesús. Porque no se requiere tener tantos títulos para encarnar el mensaje. Se requiere obediencia. Yo escucho eso y eso lo vivo y lo creo. No es teóloga, ni se las daba de tal. ¿De qué sirve tener conocimientos bíblicos y teológicos cuando no los practicamos?
Esto me enseña que uno no da porque uno le sobra. Uno no da para negociar, que si te doy 100, me vas a dar 100,000. Uno da porque uno ama a Dios y confía en Él. Esos negocios hoy de prosperidad, donde uno siembra y otro se enriquece, Dios los reprenda. La viuda está dando su vida. Debo hacer una anotación, amados hermanos. No hay nada malo en dar grandes sumas de dinero. A partir de hoy voy a dar ofrendas pichirris. No es lo que estoy diciendo. Por favor, Jesús está evaluando el corazón del dador. ¿Es Dios tu Dios, Señor de todo? ¿O Dios es tu limosnero al que le das lo que te sobra? Entonces, no es una apología para defender las ofrendas pichirris en contra de las ofrendas generosas. No. El asunto aquí es el corazón con que se da. Y este tema sigue desenmascarando las apariencias. La higuera desenmascaró la apariencia del templo. ¿Se acuerdan? El debate teológico que Jesús en el templo desenmascaró las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Y esta viuda ahora está desnudando la apariencia de piedad. Eran vistos como hombres generosos. Y la viuda con su ofrenda pichirri desenmascara la falsa piedad, la aparente piedad de los escribas. Y siguiendo el hilo teológico del libro, del capítulo 8 en adelante, este dar de la viuda que dio la vida es un anticipo de lo que será la entrega de la vida de Jesús. Es decir, la viuda está ejemplificando la entrega de Jesús. Jesús se dio todo. La viuda en últimas está poniendo un marco para decirnos cómo es la entrega del Señor Jesús. Él dio todo. Y si siguen ustedes leyendo el capítulo 14, está la mujer del perfume que unge a Jesús. Y Judas está bravo porque perdió la platica esa. Y Jesús dice, un momentico. Ella está anticipándose para ungirme, porque todo va apuntando a la muerte de Jesús. Esta viuda está allí en esa dinámica de revelar que la muerte de Jesús no fue una ofrenda de sobra. Jesús dio todo para redimirnos. Poder de Dios. ¡Y a su nombre! Qué emocionante, perdónenme, pero me emociono. La mejor ofrenda de Dios fue su hijo. La vida de su hijo. ¿Qué tal Dios dándonos allí una ofrenda pichirri? La mejor ofrenda por el pecado no fue un animal perfecto. Fue su hijo. ¿Qué le das a Dios? ¿Sobras o vida? Aquí Jesús está sentado viendo y él califica la ofrenda. Y una ofrenda legítima no depende de la aprobación del predicador o del motivador o del mercader de la fe o del auditorio. Depende que Dios la apruebe. Qué bueno es vivir creyendo que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo cuanto en ello. Qué bueno saber que no soy propietario de nada.
no que yo soy propiedad de Dios, que Dios es mi dueño. Mi vida está segura en sus manos. Que el asunto no es dar, el asunto es darme, porque la vida no se asegura con plata, se asegura confiando en Dios. Esta viuda, qué ejemplo, qué desafío. ¿Y cómo vas a hacer mañana si nos diste todo? Dios cuida a los pájaros. El Señor sigue observando la actitud hoy de los oferentes, porque está vivo. Él no mira las apariencias, Él mira el corazón. Una vida agradable será en consecuencia una ofrenda agradable. Y quiero ser enfático en esto, que en últimas lo que doy revela quién es Dios para mí. Si es el Señor de todo cuanto existe, o es el limosnero al que le doy lo que me sobra. ¿Cuál de las dos piedades representa la comunidad de Palabra de Vida? ¿Los piadosos con su apariencia de generosidad, o la viuda con su ofrenda pichirri? ¿Cree usted que su ofrenda pasará el examen por parte del Señor? Así como el Señor llamó a los discípulos, llama a su iglesia hoy para que aprendamos esta lección. Yo digo, gracias, viuda pobre, por enseñarme que la vida consiste en depender y confiar en Dios. ¿Qué ofrenda le damos a Dios? Recordaba una historia de unos jóvenes misioneros, dos jóvenes entusiastas misioneros enviados a la India. Con las advertencias del caso, en la India hay más dioses que gente. Así que si van a llegar allá tienen que evangelizar con mucha sabiduría, porque fácilmente el Dios Jehová puede ser metido en la mochila de un Dios más. Y estos jóvenes fueron vehementes, ungidos con el Espíritu Santo, y se pusieron en una esquina allí a ver cómo evangelizaban, y pasó una mujer con un cesto. La abordaron y le dijeron, queremos hablarte de Jesús. Ella dijo, déjenme ir al río Ganges y ofrecer sacrificios a mi Dios. ¿Y qué llevas allí? Mostró la canasta, iban dos niños. Un niño hermoso, radiante, y un niño muy enfermo, malformado. Y dijo, déjeme, cuando regrese, entonces me comparten de Jesús. Esos jóvenes se quedaron acá pendientes, que ella fue y regresó al tiempo. Cuando regresó con el canasto, y se acercaron y vieron el canasto, y en el canasto estaba el niño deforme. Y le dijo, ¿y dónde está el otro niño? Lo ofrecí a mi Dios. ¿Y cómo así? Yo no sé ustedes, pero mi Dios merece lo mejor. No sé si pensamos igual. Dios sí pensó que usted y yo, siendo pecadores, merecíamos lo mejor, y nos dio a su Hijo. ¿Cómo le damos a Dios? Esta viuda está recogiendo los hilos de las apariencias del templo, de la teología y de la piedad. Desenmascara todo. Una ofrenda pichirri. Miren lo que hizo. Pichirri para los hombres, pero gloriosa
para Dios, porque en esa ofrenda iba. Qué bien que podamos nosotros en cada ofrenda que demos a Dios, ahí vaya la vida. Porque Dios no merece nuestras obras. Él quiere nuestras vidas. La ironía de esta viuda con su ofrenda, que es la bisagra de las controversias y lo que sigue con el templo después, es que sigue después el capítulo 13. ¿Lo han leído? La majestuosidad del templo. Mira qué piedras tan preciosas, Señor. Y ellos no han entendido lo de la viuda. Siguen descrestados por las apariencias. Y Jesús va a terminar mañana, veremos, de socavar. Porque del templo no quedará piedra sobre piedra. Capítulo 14. Lo que esta mujer hizo conmigo de echarme el perfume será recordado para siempre en todo el mundo, pero el templo nadie se acordará. Las mujeres. Amada iglesia, Jesús sigue observando a los oferentes. Más que lo que le damos, es lo que tenemos en el corazón. Dos preguntas. ¿Será que pasaremos el examen? Y aún más, ¿será que seremos el referente del Señor para ponernos de ejemplo para otros? Mire, ahí está Henry, ahí está Joaquín, ahí está Hilberto. Sigan ese modelo. O Dios dice, un momentito, ¿por qué no tenemos en esta noche un tiempo de meditación? Ya hicimos una ofrenda y cada quien sabe qué ofrendó y cómo lo ofrendó. Pero esta reflexión nos invita a meditar que aunque demos y nos quedemos con algo, nuestra vida depende de Dios, no de lo que está en el banco. ¿Cómo está tu corazón? ¿Será que podemos orar en esta noche y decirle, Señor, así como metiste la mano en la higuera, hoy metes la mano en el arca de las ofrendas? ¿Y qué encuentras? Oremos.